Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a esta sesión de antropología teológica en el marco del estudio de Comunio Internacional. Nos acompañan los diferentes frailes que integran precisamente la Comisión de la Zona Bolivariana para la Formación Intelectual, Fray Pedro, Fray Jimmy Torres, Fray Daniel Sánchez, Fray José Gregorio. También nos acompaña eh, Fray Denis, creo que también está por allí. Fray Fortín, que también se nos une en este quehacer también pedagógico y también de acompañamiento hacia nuestros queridos hermanos laicos. Fray Fortín, no sé si en este momento ya se encuentra en sala Fray Lino para que realices la presentación. Buenas Hola, noches. bueno, justo me dijo que iba a entrar a las 8. Me pasó su material para poder compartirlo Perfecto, y y ya también ya acabo nos de saludó. escribirle. Buenas ¿Ah? noches. No sé si ya estoy conectado. Buenas Sí, noches. Frailino, no lo vemos, pero sí lo escuchamos. Ya, es lo importante. Bien, Muy bien, bien, buenas noches. muy bien, buenas noches, Fredino, bienvenido a esta sesión, ¿no? Donde nos va a acompañar esta noche. Para todos los que no te conocen, tú eres Fray Lino, Fray Segundo Lino Beris Pintado, fraile de la provincia de San Juan Bautista del Perú, que ahora se encuentra de misión en la selva amazónica, precisamente en la zona de Cepagua, y generosamente y gustosamente también nos respondió a esta solicitud, ¿no?, de compartir con todos nosotros, ¿no?, un bonito tema esta noche. Así que para no demorarnos mucho, ya Lino, te doy pase para que puedas no compartir con nosotros tu hermoso tema esta noche. Bien, buenas noches con todos. Espero se me escuche bien. Confío en Fray Así, Fortin que me va a pasar el material y poder explicar el tema que, como ya dijo Fray Fortin, gustosamente estamos aquí para reflexionar, ¿no? Para reflexionar, para hablar sobre ello, para revisar incluso. Bueno, ya dijeron mi nombre, soy Fray Lino. En estos momentos justamente me encuentro por el departamento de Ucayali en nuestro querido Perú, selva peruana, y pues ya llevo por acá como algo de 15 días instalándome y con todo lo que se hace por aquí, ¿no? Entonces tenía este compromiso con Fray Denis y todo este grupito que me dicen que es muy interesante en este curso. Y pues bueno, aquí estamos. Ya, gracias por la oportunidad y pues empecemos. Me dicen que tenemos solo una hora, ¿verdad? Sí, Frailino, una hora. Una hora. Listo. Entonces pondré mi alarma para no pasarme. Este, eh, bien, a ver, un ratito, un momentito. ¿Se ve el material? ¿Se Sí, está? buenas Sí, noches, claro que Sí, sí, señor. muchas gracias. excelente. Bien. Entonces, hablaremos hoy sobre la gracia. Sé que vienen tratando ya este tema en las sesiones anteriores desde otras perspectivas. Hoy lo veremos relacionándolo un poco con el periodo de lo que significa la reforma protestante y algunas ideas que por ahí surgieron en este momento y que sin ir muy lejos a veces son ideas que están como muy vigentes, camufladas, diría yo, si entra el término, entre a veces lo que reflexionamos, predicamos, decimos. Entonces, es un tema que nos va a permitir también poder de pronto, ahí está, pulir, filtrar alguna cosita, ¿no?
aclarar. Bien. Cuando hablamos de, siguiente, Fray Forti, cuando hablamos de la gracia, pues empecemos por ahí, ¿cierto? La gracia, ¿qué entendemos por la gracia? Me imagino que ya lo vienen reflexionando y anotando, y desde Santo Tomás, San Agustín y lo que vienen revisando. Pero a mí me gustaría citar lo que dice el catecismo, ¿no? Empecemos por ahí. El catecismo es un documento importante, fundamental, que debemos revisar siempre. Y a veces pues recurrimos a muchas fuentes y el catecismo o es el último o lo olvidamos. Entonces, lo estoy citando aquí en algunos numerales que es importante que nos detengamos en ello, ¿no? Hablar de la gracia en el catecismo en su numeral 1996 nos dice, ¿no? La gracia es ese favor, es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Y cuando hablamos de llamada, pues estamos entrando al marco vocacional, ¿cierto? Pero aquí hablamos de lo vocacional desde nuestra existencia humana, desde nuestro rol como hijos de Dios. Entonces, responder a ese llamado, a ese auxilio, implica pues reflexionar y apuntar hacia llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de Dios, partícipes de la vida eterna. Entonces estamos entrando ya a categorías escatológicas, a teología profunda, a existencia humana, siempre en estrecha relación con Dios mismo. Entonces eso nos lo recuerda el catecismo en este numeral. Para que esta exposición de pronto no sea solo expositiva, me atreveré, con su permiso, a de los nombres que veo por aquí, de pronto, no sé, alguna acotación, alguna idea suelta, qué sé yo, ¿ya? Y de paso sí comprobamos si estamos por aquí. Luego, seguir hablando de la gracia, por ejemplo, desde Martín Gallagher, que es una de las fuentes que he podido consultar, que tiene una serie de libros, por supuesto, nos dice, la gracia significa, en primer lugar, miren aquí, creo que debí ponerlo en negrita y se entiende, en primer lugar, la iniciativa soberana de Dios. Es Dios quien da ese primer paso, ¿no? Una iniciativa de Dios, pero que es una iniciativa, desde nuestro quehacer teológico lo comprendemos así, es una iniciativa que tiene como raíz el amor, ¿no? El amor, porque Dios ama al ser humano de forma incondicional, ¿sí? Gelaber, sí, Gelaber. Ahí dice Gallagher, perdón es Gallagher. Entonces, en primer lugar, la iniciativa que nace y parte justo desde el amor que Dios tiene al ser humano. Pero es un amor incondicional, es un amor como el nuestro, a veces con sus características muy humanas, ¿no? Entre comillas. Es un amor incondicional, es un amor soberano, ¿no? Antes de cualquier respuesta posible del hombre, ese amor está allí, existe allí y estará ahí. Entonces, siendo fiel a ese amor en toda circunstancia, es Dios quien nos da ese primer paso, diríamos, ¿no? Esa iniciativa que viene de Dios. ¿Sí? No sé si se está comprendiendo, no me gustaría correr. A ver, escuché por ahí un ruido. Luis Hernando Ríos, ¿está por ahí? Dígame, Fray. Sí, escuché por ahí. ¿Quería decir algo o de pronto? No, Fray, fue que se me olvidó Ya, el ya. micrófono. Bueno, ya. Bueno, aprovechemos entonces el momento. Este, ¿Qué entiendes tú por iniciativa? Esa iniciativa soberana, ¿cómo lo explicarías tú? La, la iniciativa soberana es la acción, mm, para mí es una acción primaria, nacida de Dios, es decir, que parte de Él, es que su iniciativa es soberana en cuanto que Él por libre decisión lo hace. Excelente, excelente, Luis. Sí, has usado una palabra ahí clave. Una iniciativa que tiene que ver con algo primario, algo muy básico, algo muy que parte desde Dios mismo, ¿no? Y ahí viene lo soberano, justamente. Gracias, gracias, Luis. Sí.
Siguiente, Forti. Entonces, El seguir tema hablando de, sobre la gracia. Seguimos revisando un poco estos numerales que nos ofrece el catecismo sobre el tema y revisar, por ejemplo, sus numerales 2003 al 2005 nos ofrece otras ideas que seguro que las conocemos, las decimos. Y cuando dice el catecismo, la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia, ¿cómo lo estaríamos entendiendo? Miren, desde ahí es algo muy fundamental. La preparación del hombre, o sea, nosotros, desde nuestra naturaleza humana, el disponernos, el prepararnos para acoger esta gracia, esta iniciativa soberana que ya reflexionábamos, es ya una obra de gracia. ¿Quién me lo podría explicar de otra forma o desde su sencillez en cuanto a lo que entendemos primigeniamente, ¿no? A ver. Por ahí, Mm, José Moya, a ver, ¿qué nos podría decir? la preparación del hombre en sí mismo ya es un acto de la gracia porque responde ya a una invitación previa. El hombre por sí mismo no puede prepararse o por iniciativa propia, ¿no? Y entonces por eso es que se refiere a que en sí mismo la preparación es ya es ya una obra de la gracia. Excelente, claro. O sea, ese disponernos nuestro de creer y de recibir y de que nuestra existencia esté ahí ante la gracia que Dios nos lo da gratuitamente, ya es una gracia. Porque esto viene del mismo Dios, ¿no? Dentro del marco de lo que es su propia iniciativa. Entonces, la gracia comprende también, si lo miramos más profundo, los dones que el Espíritu Santo nos concede, ¿no? Los dones de la templanza, los dones de la ciencia, el don o el carisma incluso que podemos identificar y distinguir en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, comprender los dones que el Espíritu nos concede para asociarnos, miren, para asociarnos a su obra que tiene, podríamos decir, olor, sabor a Dios, ¿no? No estamos hablando de una obra política, de una obra social, ¿no? No estamos hablando de una obra institucional o incluso de una obra comunitaria, en el caso de nosotros los frailes, ¿no? No, es una obra, es asociarnos a la misma obra de Dios, una obra divina, una obra que no descarta lo humano para hacernos capaces justamente de colaborar en la salvación de los otros, ¿no? Porque nos salvamos todos juntos, es algo que nosotros lo decimos y lo creemos, ¿no? Nadie se salva solo, nos salvamos todos. Y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es la iglesia, ¿no? La cabeza es Cristo, nosotros su iglesia. Entonces, es comprender justamente esto, ¿no? Los dones del Espíritu que nos asocia a esa obra que viene del Dios mismo, siempre en el marco de su iniciativa amorosa, ¿no? De ese amor incondicional, muy diferente al nuestro. Ahora, alguien se podría preguntar, entonces, si es una iniciativa de Dios, si desde el prepararnos ya es una obra de gracia, ¿y dónde entra aquí el tema de los frutos, ¿no? Lo que se logra con nuestro actuar en el bien, ¿no? Por ejemplo, pues nos dice Mateo, por sus frutos los conoceréis. Nadie dudaría que si a alguien se le distingue por un buen obrar, pues que son justamente frutos de la gracia de Dios. ¿Cierto? O alguien podría dudar de esto o decir esto no es así. No, ¿verdad? O sea, estoy seguro que todos lo afirmaríamos, ¿no? Los frutos que, 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 que surgen, que se dan, que se desarrollan en nuestra propia vida es justamente como una especie de respuesta a esta gracia, ¿no? Y esta respuesta no implica pues que nuestra libertad sea nula, definitivamente. No, eso lo vamos a mirar con más detenimiento más adelante. Pero cuando entendemos esto de los frutos por los cuales somos, ¿no? Identificados, reconocidos, ¿no?
pues es reconocer que los beneficios de Dios están en nuestra vida, que la gracia de Dios está en nuestra vida, que late en nuestra vida, en nuestra existencia. Y justamente considerar estos beneficios que laten en una vida, ya sea en la nuestra o en la de los santos, nos ofrece justamente esta garantía de que la gracia está actuando en nosotros. Es la gracia de Dios la que actúa en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor, a una actitud de pobreza llena de confianza. Cuando yo digo aquí una actitud de pobreza llena de confianza, es obvio que entendemos que no se refiere a lo material, ¿no? ¿De qué tipo de pobreza estaríamos hablando? A ver, Carlos Andrade, ¿a qué pobreza estaríamos refiriéndonos? Hola. Bueno, parece que hay problemas con la señal. A ver, Nirsa. ¿Nirsa está ahí? Ah, bueno, ya lo escribieron. Si alguno no puede con el micro, lo puede escribir, como lo ha hecho Nora. A ver, pobreza espiritual. ¿Cómo explicarían eso? A ver, por el chat pueden hacerlo, claro que sí. Como vernos necesitados de Dios. Necesitados de Dios, exacto. ¿No? Cuando hablamos de esta pobreza llena de confianza, estamos hablando de esa necesidad en nuestra existencia de un Dios que nos ampara, que nos acompaña, que nos ama. ¿Verdad, Nirsa? Sí, sí, esa ¿Qué le pobreza agregaría? espiritual es como esa incapacidad para enfrentar la vida con la seguridad de que Dios está con nosotros. Es De que ese su rendirnos gracia, ante ¿no? los diferentes retos, entregarnos a lo negativo y no entregarnos a la piedad y al amor con Jesús, ¿no? A tener la seguridad que está con nosotros. Esa sería la riqueza y la pobreza, pues ya lo digo, es rendirse en el camino sin tener esperanza. Exacto, ¿no? Aquí Edgar nos agrega Pero ahí humildad. eso tendría que ver algo con la falta de fe también. ¿Tú crees? Si decimos Claro, creería yo que necesitamos. Mira, a ver, te ayudo. Dice, nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. O sea, es decir, el disponernos despojados, como dice acá Edgar, humildes, humildes, dispuestos a comprender el amor de Dios, a comprender que su gracia actúa en nuestra vida. Si revisamos cualquier historia de cualquier santo al cual seamos devotos, Mm. comprendemos eso, ¿cierto? Esa actitud de pobreza que han tenido, una fe muy, 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 muy de Dios, ¿no? Y uno dice, la gracia de Dios ha actuado ahí, ¿no? O actúa ahí. Y si nosotros apuntamos, ¿no? Miramos hacia la santidad, porque no creo que alguien dude que no estamos llamados a la santidad todos, ¿cierto? Entonces, es esa condición primera que debería existir en nosotros, ¿no? Esta actitud de pobreza, de confiar en Dios, de humildad, como dice Edgar y como lo dicen otros que están escribiendo también, una confianza absoluta, total, puesta en Dios. ¿No? Abandonarnos en Él, ¿no? Como dice la Exacto, Rañaga también, exacto, toda la parte del abandono. Sí. abandonarnos a Dios, ¿no? Que no Ajá. significa descuidarnos, ¿no? Abandonarnos a Dios. Exacto, ahí está, lo han dicho muy bien. Gracias, gracias chicos, qué bonito que sea. Ustedes también participen en esto, si no, si esto se hace monótono. Fortin, pues siguiente, por favor. Bien, entonces aquí entra un término curioso que solemos a veces utilizar incluso en nuestras reflexiones, en nuestras prédicas, incluso en estas oraciones que a veces solemos componer circunstancialmente o coyunturalmente, ¿no? El mérito. Decimos por nuestros méritos, bueno, yo voy a ser más bueno y Dios me tendrá en cuenta y su gracia actuará más, ¿no? A veces lo decimos así, conscientes e inconscientemente. Entonces, ¿cómo entra aquí el término mérito en cuanto a esto que estamos hablando de la actuación de la gracia de Dios en nuestra vida? El mérito, miren, dice el catecismo, ve en sus numerales entre el 2006 y 2009.
El término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. Entonces, si nosotros pensamos en el término mérito, va por ese sentido. Pero aquí hay algo que tenemos que caer en cuenta. Frente a Dios, no hay, en este sentido de un derecho estricto, este significado de mérito. Por parte del hombre lo podríamos comprender así, pero frente a Dios esto no existe. Entre Él y nosotros la desigualdad no tiene medida. Es Dios, nuestro creador, ¿cierto? Nosotros, criaturas, porque nosotros lo hemos recibido todo de Él, nuestro creador. Entonces, si hemos partido la exposición diciendo que la gracia es igual a, podríamos decir, a la iniciativa soberana de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que la gracia de Dios va a depender de nuestros méritos? Sería cosa de loco, ¿cierto? Pensar así. ¿Qué dices, Lorgi? Lorgi, no sé cómo se pronuncia. ¿Estás ahí? O Carolina podría ser, que aparece aquí a su costadito. Sí. No, no, todo depende de Dios. Todo lo que tenemos es gracia de Dios. ¿Y cómo comprendemos el término mérito en este sentido? ¿Tú crees que dependerá de nuestros méritos para que No, actúe la gracia de Dios? no, no depende, no Bueno, depende de nuestros méritos, sino que todo lo que recibimos es una gracia. O sea, no, por nosotros, por nuestra cuenta no se puede. Todo depende de Él. claro, porque si no estaríamos oponiéndonos al significado que plantea el catecismo y que estamos reflexionando aquí. Si decimos que la gracia de Dios es un favor, es un don, es algo gratuito, venido del mismo Dios, desde esa iniciativa, porque su amor es incondicional, imagínate ponerle ahí como un gran criterio, un gran obstáculo en nuestros méritos para que la gracia actúe. Es como que la criatura pretende ser el creador, ¿cierto? O sea, lo podríamos estar entendiendo así. Lo que Y eso pasa no. es que Dios no depende del hombre. Exacto. ¿Quién habla? Hola. Marta Castillo. Marta, a ver, dinos algo más. ¿Cómo es esto del mérito Dios no frente a Dios? depende del hombre para Ya, darnos a nosotros la gracia, para regalarnos la gracia. Él no depende de nosotros, Él todo lo hace por amor. De hecho, por- el salvarnos, el darnos a su Hijo, lo hizo por amor, no porque nosotros no lo hubiéramos merecido. De tal excelente. manera Ahí que está. el mérito frente a Dios no existe. Existe entre los hombres porque es un término que fue creado por los hombres para, para sustentar, bueno, peticiones o cosas que se esperan de otras personas. Pero Ya. frente a Dios ese término no existe. Como que no cuadra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de méritos desde nuestro sentido humano, pues no, sería una especie de pero, un gran pero ahí con mayúscula, frente a esa iniciativa que viene de Dios, ¿no? Lo que están escribiendo aquí en el chat, a ver, Andrea dice, el mérito es una idea cultural, claro, si lo entendemos así, es una idea que nosotros construimos, ¿no? Y estaría pues como poniéndose ahí como un muro frente a lo que es justo esa iniciativa y ese amor divino, ¿no? No depende de nuestros méritos. Ya, entonces, en este sentido, comprendemos que la gracia no solo le llega no sé, a Nisa, a Lorgi, a Marta, a Germán y los demás, no, porque no tienen el mérito de recibirla. ¿No? O bueno, los que llevamos hábito sí la tienen y los que no, pues no, ¿verdad? No va por ahí. A ver, ¿qué nos dices, Diana? ¿Quiere agregar algo? Diana María. Sí, hermano, muy buena noche. Eso yo Buenas quiero, noches. no sé si se pueda resumir en una frase diciendo, él refiriéndose a Dios, él que no necesitó de ti para crearte, necesita de ti para salvarte, ¿sí? Ajá. Sí, Entonces, sí. que un mérito es como esa gracia y esa misericordia de Dios, creo yo, ¿no?
Gracias. Mira, has dicho ahí otra palabra muy clave que lo vamos a decir más adelante. Hablar de Dios, hablar de su iniciativa, hablar de su gracia, es hablar también de su misericordia, ¿cierto? Dios siempre misericordioso, infinitamente, ¿cierto? Podríamos decir incluso gracioso, pero no gracioso en el sentido de como carcajada, ¿no? Sino gracioso en el que su gracia siempre está ahí con nosotros, ¿no? Va por ahí en ese sentido. Entonces, el término mérito, yo hago hincapié en esta palabrita porque se suele escuchar, se suele decir y lo solemos utilizar. Y como decía alguien por ahí, no me acuerdo ahorita el nombre, si lo decimos como modo de petición, ¿no? Y modo de autorreflexión, incluso reivindicación, o mirar nuestro corazón y decimos, bueno, sí, es verdad, no tengo méritos para que Dios me ayude. Bueno, si lo dices en plan reflexivo, momentáneo, temporal, para llevarte a una mejor vida, pues bueno, como que entra ahí el término. Pero creer que el amor de Dios va a estar catalogado de acuerdo a nuestros méritos, sí que sería pues algo muy descabellado, ¿cierto? Entonces, frente a Dios no hay en este sentido estricto el mérito, ¿ya? Y el mismo catecismo en otros numerales más abajo nos dice, ¿no? La acción paternal de Dios es lo primero. Su acción paternal, su amor inmenso es primero. En cuanto que Él nos impulsa, en ese libre obrar que nosotros tenemos, eso sería lo segundo. O sea, iniciativa a Dios, nuestra libertad hacia apreciar o no esa gracia es lo segundo. Y después de esto, colaboramos en esta suerte de méritos de la obra, esta es la suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios. O sea, si decimos, bueno, sí, tengo los méritos de, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a esto o aquello, pues se le atribuye siempre la gracia de Dios, pero no en este sentido de un derecho estricto, ¿no? O sea, no es una retribución, ¿no? Bueno, mira, Padre Dios, ¿no? Yo tengo esto y es como mi especie de pago y tu gracia debería llegarme, porque a veces en los momentos más difíciles de la vida, pues sí que nos planteamos este tipo de preguntas y cuestiones, ¿no? Pero si nos ponemos a pensarlo detenidamente, pues es la gracia de Dios, es el amor inmenso de Dios en primer lugar y el fiel seguidamente, ¿no? Es lo que nos dice aquí la tercera idea. Víctor Oliveira, perdón, no había visto tu manito. ¿Qué nos agregas? Luciano, não hablo bem espanhol. Ya, Em quanto ao mérito, quando acierto, és o Espírito Santo. Quando cometo um erro, sou eu. ¿Es correcto? sí, afirmación, pregunta. Perdón, no te entendí. Pergunta. Ah, ya. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Perdón. Em quanto ao mérito, quando Ya. acierto, és o Espírito Santo. E quando cometo um erro, sou eu. Ya, si hablamos del mérito, si te entiendo bien, nosotros podemos entender entre nuestras acciones, decimos, bueno, tenemos esto, aquello, aquí, allá, catalogarlo desde nuestra perspectiva humana, pues como algo con bien, como bien, ¿no? Bien, mayúscula. Pero como decían algunos por ahí, de eso no va de eso no va a depender la gracia de Dios, ¿no? O sea, obviamente Dios no quiere la perdición de los pecadores, sino la conversión, ¿sí? Eso siempre está ahí, pero eso es como parte del amor mismo que Él nos tiene. Somos su creación, pero no es que en ese mérito lo que restringe o no la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, por ahí va, no sé si algo contesto a tu pregunta. ¿Quién fue? Sim, muitas graças. Ya, listo. Marta. Eh, la gracia es un don gratuito que nos da Dios desde el bautismo. Es decir, Ya, si un niño gracias. lo bautizan a los 3 meses, él no ha hecho ningún mérito si fuera por eso, para que Dios le dé la gracia. Él la Acabas da de poner por un buen amor. ejemplo. Sí, acabas de poner un buen ejemplo, ¿cierto?
que hay exactamente si hablamos ahí estaríamos hablando de una gracia sacramental, ¿no? En el bautismo, ¿sí? Que santifica, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? O sea, un niño, 3 meses, eh, pero bueno, seguimos, si nos quedamos ahí, pues nos estaríamos atrapando en el sentido humano, ¿no? En cuanto a esta palabra, en referencia al amor de Dios, a su gracia, ¿no? Siguiente, Fray 14. Mm, ahí está. Mire, esto lo he puesto aquí como con mayúsculas y como lo principal ahí. Quisiera que recuerden este numeral. Si pueden, lo revisan en su catecismo, ya sea físico o virtual. Numeral 2022 dice, la iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. Miren lo que dice ahí, previene, prepara y suscita. O sea, eso está dentro de la misma línea de lo que es la iniciativa de Dios, ¿no? Pero suscita que la respuesta libre del hombre. O sea, aquí viene el tema de la libertad nuestra, ¿no? La gracia responde, y ahí se entiende esta otra parte. La gracia recibida va a responder a las aspiraciones profundas de nuestra libertad humana. Nosotros dentro de nuestra libertad tenemos aspiraciones profundas, buscamos ser felices. Sí, esa es una gran preocupación desde que comenzamos a tener noción y conciencia, ¿no? En esas aspiraciones profundas de nuestra vida, definitivamente están dentro de lo que es la gracia de Dios, ¿no? Dentro de nuestra libertad humana, es como una especie de respuesta a esas aspiraciones, justamente la gracia de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos llama a cooperar con la gracia de Dios y a perfeccionarnos, ¿sí? Siguiente, Fray Fortin. Eh, entonces, visto esto sobre cuestiones generales, podríamos decir, de la gracia, ahora relacionémoslo con la realidad de la Reforma Protestante. Ya, ustedes saben que la Reforma Protestante fue en una época muy clave, que incluso el Concilio de Trento fue la respuesta, ¿no? A muchas de estas ideas que surgieron por ahí y aparecen nombres importantes de mencionar, ¿no? Uno de ellos es Martín Lutero, ¿no? Me imagino que conocerán mucho sobre él, no hablaremos detenidamente sobre él, pero sí, por ejemplo, lo que corresponde al tema de la gracia. Ya, ahí les he puesto la fuente del autor al cual tratando ahí de buscar algunas ideas para este tema justamente, ¿no? Entonces, en el momento de la reforma, no quiero que olviden la otra parte que hemos tratado, ¿no? Ya tenemos una idea general de la gracia y lo hemos relacionado con otros conceptos, qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Entonces, en ese marco, pues lo que sostenía Lutero no cabe, pues, ¿no? Realmente es protestante, ¿no? Y a veces puede estar incluso, como decía al inicio de la exposición, muy insertadas por ahí en nuestros discursos, ¿no? Lutero tenderá a ver al hombre bajo el peso del pecado, como internamente corrompido. O sea, para Lutero, el pecado está ahí en el hombre internamente corrompido, es lo que lo ha corrompido, necesitado desde lo más profundo de su ser de la gracia. O sea, sí reconoce que necesita la gracia y la salvación de Cristo. Hasta ahí como que se parece a lo que nosotros sostenemos, pero aquí hay un gran detalle. La preocupación de Lutero será la de expresarlo en términos existenciales dentro de esa misma realidad humana y lo va a relacionar mucho con la doctrina del pecado original, el pecado cometido por Adán. ¿Sí? Entonces, el pecado original tiene como consecuencia la corrupción total de la naturaleza humana, dirá Lutero, ¿no? Sí, Luis Daria, sí. Este, la preocupación de Lutero será esa, ¿no? Consecuencia, como consecuencia de este pecado original, pues que la naturaleza humana está corrompida. Miren qué fuerte, ¿no? Nuestra naturaleza humana está corrompida como consecuencia de este pecado original. ¿A qué nos lleva eso? Pues a las siguientes ideas. Siguiente, por favor, Fray Forti. Es decir, Lutero no puede entender
que la doctrina escolástica sobre el pecado, en virtud de la cual la naturaleza humana, aunque afectada, no ha quedado corrompida por el pecado. Por el contrario, para Lutero sí está corrompida, ¿cierto? O es que yo hago una pregunta así a modo de provocación, ¿no? O es que si tenemos faltas o pecamos, ya no tenemos salvación. O necesitamos la salvación, pero ya no podemos ser mejores. O sea, ya es como que nos ponen ahí en la frente una rotulación. Así es. Yo creo que ahí también se puede relacionar con a partir de que si usted cometió un error, si usted si se arrepintió y si se confesó de acuerdo a nuestra Iglesia Católica, y a veces en algún momento la persona puede llegar a seguir con esa inquietud de ese pecado porque no se ha perdonado a sí misma, ¿no? Entonces de Ya. pronto este pedacito de corrompida por el pecado es cuando yo me quedo en la lamentación, cuando yo no tengo la fe, no le estoy dando el valor a todo el proceso que, que es la confesión, ¿no? Lo que el sacerdote me dice a mí, tus pecados te absolvo, toda la fórmula. Entonces, ahí tengo la fe como enredada, digo yo. Sí, sí, es eso. Entonces, como que nuestra fe ahí está, ¿cierto? Y a ver, acá si me hacen a la aclaración aquí en el chat, dice, toda la creación de Dios es buena, nosotros somos creados por Dios. Exacto. Tendríamos que partir de esa idea. Somos creación de Dios, somos buenos, ¿no? Nuestra creación es perfecta, es hecha por Dios, no por algo afirmamos que somos imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces, si hay una situación de falta, de pecado, y crees tú que pues de ahí ya no sales, ¿no? O como decía quien hablaba, la desesperanza es lo primero que está por ahí, no creemos en nada, y etcétera, pues estaríamos ahí muy en la línea de Lutero, ¿no? Muy protestante, ¿no? Si pensamos eso. Y no es así. Y con mayor razón los dominicos en nuestra predicación solemos decir que la esperanza siempre está, ¿no? Dentro de lo que es nuestra vida, ¿no? No podemos señalar, catalogar o catalogarnos o autoseñalarnos como algo corrompido y acabado y ahí quedó todo, ¿no? Nuestra naturaleza humana está corrompida y no tenemos salvación alguna. No, pues eso sería muy protestante, ¿no? Marta, Lo que pasa, pienso, es que Dios es bueno. Dios ya, nos creó y como nos creó, Él sabe que nosotros somos buenos. Por lo tanto, cualquier mancha de pecado que nos haya alejado de Él, Él sabe que nosotros podemos lograr el perdón de Él porque somos buenos. Entonces, Él siempre nos espera teniendo en cuenta la naturaleza con la cual fuimos creados por Él. exacto, exacto. Y si nosotros no creemos en ello, pues seríamos muy o poco protestantes, ¿no? Seríamos muy luteranos, ¿sí? Entonces, en esa línea semejante a la de Lutero, pues se movieron todos los demás reformadores de su época. Y en general, pues la doctrina de los reformadores, ¿no? La reforma protestante en el momento en el que existieron, pues estuvieron de alguna forma inspirados en San Agustín. Pero el tema está que, pues, nosotros conocemos las reflexiones de San Agustín, ¿no? O sea, ellos insisten, o Lutero y todos los reformadores insistieron más en la experiencia actual de la concupiscencia, ¿no? Pecado original, ¿no? Para ellos. O para nosotros pecado original, concupiscencia le llaman ellos, ¿no? Entonces, en las nociones abstractas de la escolástica igual dan más importancia entonces ellos a la corrupción de la naturaleza, ¿no? Que al pecado de Adán. ¿Sí? A esa es una visión así como muy, a ver, vamos a usar un adjetivo que de pronto para que quede, ¿no? Reducida, ¿no? Una visión reducida que se ha quedado ahí en esa parte, ¿no? A ver, dice acá Leonardo, la visión luterana concibe al ser humano como irrecuperable del pecado. Sería desesperanzador para el hombre, claro.
claro, eso es. Ahora, yo invito, aprovechando el tema, a que revisemos que a veces nuestras en reflexiones, a veces juegan entre el límite de estas ideas, ¿no? Juegan en el límite, están entre como entre pensarse ahí que no hay salvación y a veces sí, pues sí, la esperanza de Dios siempre nos ama y entonces nos lleva a pensar justamente en la parte que a nosotros nos toca, que es la responsabilidad de ser mejores y eso nos lleva a las siguientes ideas. Forte, siguiente, por favor. Dice Ruth, para los protestantes todo es pecado. Eso. Si tú te reduces en esa idea que acabamos de mencionar ahí de Lutero, pues eso, nos volvemos muy pecaminosos, ¿no? Ese es el adjetivo. Todo vemos pecado, ¿no? Y es gracioso porque en nuestra sociedad actual vemos pecado todo o relativizamos el pecado, ¿no? Ahora todo lo malo, pues como que se ha desvirtuado y ya no es malo, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que nuestra sociedad actual tiene mucho de estos rasgos? Entonces, si nosotros no comprendemos esto, o de pronto tenemos esta parte de banalizar o desvirtuar o quedarnos en este sentido así reducido, pues ojo, ¿no? Podemos estar muy protestantes ahí, ¿no? O también podríamos caer en el tema de espiritualizarlo todo también, ¿cierto? También, ¿no? Entonces, a invitarnos de pronto el tema a ver, vamos a usar el verbo purificar, filtrar, ¿no? Las ideas que a veces solemos tener en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra forma de creer, ¿no? Otros datos importantes. Ahorita te doy la voz, María Luz, me imagino es. Ya. A ver, Mariluz, Mariluz. Mariluz. Bien. Sí, gracias. Eh, sobre el pecado original, unos datos importantes que deberíamos, ya que salió el tema del pecado original, ¿no? Los protestantes lo relacionan mucho por ahí. El Concilio de Trento, que se desarrolló entre el 1545 y 1563, se ocupó justamente de este tema del pecado original en una de sus sesiones, fue la quinta. Y el decreto correspondiente está fechado en lo que figura ahí, dice 17 de junio del 546, y pues consta de un proemio y 6 cánones sobre ello. Aquí les estoy dando estos datos a modo así de conocer cuando mencionemos sobre estos temas en cuanto al Concilio de Trento, ¿no? Pero algo que sí me importa que lo tengan en cuenta, ¿no? Los padres de Trento lo que querían era salvaguardar la relativa integridad de la naturaleza humana, porque frente a lo que sostenía Lutero y todos los reformadores, la naturaleza humana después del pecado es como que no tenía ya salvación, ¿no? O sea, es corrompido y la sola fe, ¿no? Es algo muy protestante. Y se quedaba ahí. Entonces los padres de Trento lo que hacen es justo salvaguardar que la integridad de nuestra naturaleza humana después del pecado no es que se ha quedado ahí, ¿no? Estamos hablando del tema del pecado original, sí, Janet. Bueno, entonces, en su tercer canon, de justamente de lo que, de esta parte en esta sesión, nos dice, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que nos reconcilia con Dios en su sangre, ¿no? Es el mediador, es el que es el mismo Dios, ¿no? Hecho hombre que se encarnó y nos enseñó, ¿no? Cómo es que actúa la gracia de Dios, él siendo Dios, ¿no? Y lo que implica esa respuesta desde nuestra libertad, ¿no? Pero algo muy puntual de esta parte del concilio es que hay 3 afirmaciones importantes justo sobre el pecado original. Miren, esto sí quisiera que lo anoten por ahí o lo captura como deseen. A ver, el pecado original es uno en su origen. Primera afirmación. ¿Ya? Concilio de Trento lo afirmo. Es uno en su origen. Pues con todas estas ideas que habían surgido entre los reformistas y Lutero, pues la gente confundida, ¿no? Otra idea importante o afirmación. Se transmite por propagación, no por imitación. El pecado cometido por Adán por propagación, no por imitación, original, ¿cierto? Y está en cada uno como propio. Miren esta última parte. El pecado original está en cada uno de nosotros como algo propio. O sea, está ahí dentro de, pero no es cometido, ¿no? Es que es como algo heredado.
pero no es que sea algo cometido no tal cual lo hizo Adán, ¿no? Por explicarlo de forma sencilla. ¿Ya? Entonces son tres ideas puntuales en cuanto a este tema. Me imagino más adelante seguro reflexionarán sobre este tema, pero para que se den cuenta las respuestas que hacía el concilio frente a este panorama reformista y protestante, ¿no? Volvamos a la gracia. Siguiente, PPT Fray Forti. Mientras tanto, María Luz nos puede decir Mariluz, perdón, alguna idea por ahí suelta que tenías antes que se te olvide. Tengo una pregunta. Es Pregunta. que la base de la separación nuestra es el pecado original. Si no existiera la posibilidad de mejorar, de ver cosas diferentes, o sea, la gracia es que Dios nos permite ver las cosas y mejorar y avanzar, porque digamos que la base de todo fue eso, la distancia que tomamos cuando llegó el pecado original y la naturaleza con la que Dios nos había creado, pues perdió como la gracia. ¿O Mm, cómo es? O sea, ¿por qué dentro de todo el tema, por ejemplo, en la última clase de Teodicea, lo que dijeron fue, una de las de los planteamientos fue, el mundo que Dios permite es el mejor mundo que podía haber existido. ¿Cómo nosotros mejoraríamos, cómo podríamos con esta libertad mejorar si no existiera un comparado de lo que está bien o lo que está mal? En nuestra naturaleza, por más simple o estructurado que lo podamos explicar, siempre vamos a tener esta noción de del bien y del mal, ¿cierto? En Teodicea se Sí. reflexiona mucho sobre eso, como lo has dicho. Ya. Ujú. Entonces, en ese marco, así como has citado eso la separación y esto, pues también recordemos que justo es una frase muy dominica, ¿no? Si no me equivoco, donde abundó el pecado, ¿cuál es la otra parte? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sí. Entonces, por ahí deberíamos entenderlo, ¿no? O sea, la Ujú. gracia de Dios siempre está ahí, Más ¿no? grande que cualquier lista. Más grande que cualquier otra cosa, ¿es cierto? Y entonces, si Gracias. está ahí, pues siempre habrá porque si nos reducimos Perdón. al estilo Martín Lutero, o sea, nos ponemos al estilo Martín Lutero, nos reducimos y decimos, pues bueno, ya no tenemos salvación y ya estamos corrompidos. Entonces nadie se salva, o nadie nos salvaríamos. Miremos desde la lógica de Dios. ¿Dios quiere eso? No. En nuestros salmos, en nuestras antífonas solemos decir, no, Dios no quiere la perdición del pecador, sino que se convierta y se salve, ¿no? Entonces, si lo miramos detenidamente, es aludir a la gracia que viene de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y justamente profundizando un poquito más sobre este tema, mm, la justificación del pecador según Lutero y según Trento. A ver, ya que estamos hablando del pecado original y el pecador. Entre los debates que suscitó Martín Lutero, cabe destacar justamente esto, ¿no? Nos justificamos por la fe, sin necesidad de las obras. Son ideas y postulados que surgieron entre Lutero y todos los reformistas. Las obras no contribuyen en nada, dicen ellos, ¿no? En la justificación. No contribuye a ser justo al pecador delante de Dios. Entonces, claro, no quiere decir que sean inútiles, pero no contribuye, dicen, ¿no? Entonces, si no contribuye en nada, ¿por qué? Porque la concupiscencia, que para Lutero justamente lo identifica con el pecado original, pues marca negativamente todo lo que hace el ser humano. Entonces vuelve a esa idea, ¿no? De que la naturaleza humana está corrompida y ya está. Y ahí se quedó. No, pues ya venimos diciendo que Trento lo que hace es justamente reivindicar toda esta integridad humana y decir, mira, después del pecado, o como lo miremos, ya sea el pecado original o ya sea los pecados personales, pues hay salvación, ¿no? Hay salvación, hay conversión, es de Dios, ¿no? Siempre está ahí el amor de Dios, latente, ¿no? Entonces, de esta forma, para Lutero y los reformistas, pues el hombre es considerado como una especie de árbol malo que no puede producir frutos buenos. Y yo lanzo la pregunta, ¿nos atreveríamos a decir eso nosotros?
¿Somos árboles malos que producimos frutos buenos? No, ¿verdad? No, señor, O no. definitivamente que no. No, para No, nada. no lo hay. Para nada. Por más que seamos arbolitos de mostaza o arbolitos de un gran roble, ¿no? O sea, Para eso no, está la no. reconciliación. La reconciliación, Sí. la fe misma que pedimos a Dios, ¿no? Sí, pedimos incluso el don de la fe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso nos hace mejores personas. Entonces, no sé si me están entendiendo que justamente eso, muy bien, Andrea. Estás muy atenta por lo visto, ¿no? Por los frutos nos reconocerán o somos reconocidos. Entonces, no somos árboles malos, ¿no? Aunque a veces sí lo creamos en algún momento, ¿no? A modo de humor, pues sí, nos puede faltar un poquito de abono de repente, ¿no? Pero de ahí a que seamos malos, no creo, ¿no? Siguiente PPT, Fray Fortin. Eh, hola, ya. Entonces, la teología católica afirma que la gracia creada transforma al ser humano. Miren, aquí ya estamos en ese comparativo, ¿no? La teología católica afirma que la gracia creada transforma al ser humano. Y entonces Lutero entiende la gracia, no la está entendiendo así, la está entendiendo como algo forénsico, dice aquí Martín Gelaber, ¿no? Para Lutero no hay cambio en la realidad pecadora del hombre. Entonces dirá Lutero, se establece una nueva relación entre Dios y el hombre, pero él lo está entendiendo. Miren cómo es podría decir, este discurso engañoso, ¿no? Miren, para él se establece una nueva relación entre Dios y el hombre, ya. Eso nosotros también lo podemos decir, es como algo común. Pero, ¿saben lo que está pasando entre lo que afirma Lutero? Es que él lo está mirando una especie a ver, ¿cómo diría? El mismo autor lo explica una especie de vínculo matrimonial entre que, a ver, esposo, esposa tienen cosas en común, pero no dejan de tener lo propio, ¿no? Lo individual o personal. Entonces, en ese comparativo, dice Martín Gelaber, es algo así, ¿no? O sea, la gracia de Dios actúa así, tenemos algo en común, pero cada uno por su lado, Dios es Dios, hombre corrompido, Dios ha creado. O sea, entonces no es así, pues, ¿no? No es así. No somos expresión permanente de esta corrupción, ¿no? O de que o tenemos aversión a Dios. No, claro que no. Entonces el pecador se convierte en justo con la justicia de Dios, pero sigue siendo pecador, es lo que dice Lutero y los reformistas, ¿no? Pecador con su propia realidad, ¿no? Es a la vez justo y pecador, santo y profano. Díganme si no escuchamos esas palabritas. Y más que escucharlas, cuidado, a lo mejor las creemos. Siguiente PPT. Vamos con el tiempo. Uy, qué traicionero es el tiempo. A ver, en cambio para Trento, el Concilio de Trento expresa la realidad de la justificación en categorías ontológicas, en la misma naturaleza, en la misma esencia del hombre, en nuestro mismo ser de criaturas, ¿cierto? Es algo ontológico. Y entiende que esta nueva relación, sí, hay una relación entre Dios y hombre, pero ¿qué es lo que va a producir esta relación? No como lo mira Lutero, ¿no? Como decíamos, a modo de un matrimonio con lo común y lo personal. No, sino es una relación de un verdadero cambio, lo que ustedes decían con sus ejemplos, ¿no? De un verdadero cambio interior en nuestra realidad humana, de forma que la justicia que viene de Dios se convierte en algo propio de nosotros y que es justamente lo que nos lleva a ser mejores personas, a que se responda a esas aspiraciones que tenemos, muy humanas y muy de Dios, ¿no? Desde la gracia. Entonces, la gracia justificante está caracterizada como algo ontológico, algo inherente al hombre, aunque también existencial, ¿no? O sea, ahí está. Esto que está abajo o a continuación me parece muy importante que quizás lo anoten. Dice, conviene decir algo más sobre esta cuestión. Tanto Lutero como el Concilio de Trento están de acuerdo, miren, en la primacía de Dios en la justificación del hombre. Pero Dios tiene la iniciativa. La justificación del hombre es obra divina de principio a fin. Pero para expresarlo, Lutero emplea la fórmula la sola fe. Basta creer. En cambio, nosotros decimos que es creer
y es poner lo que nos corresponde a nosotros también, ¿cierto? La polémica que esta fórmula suscitó, pues llevó a teologías así eh, reformistas, pero a la vez muy desvirtuadas, ¿no? Entonces, no toda fe justifica, dice la escolástica, ¿no? Sino la única fe informada por el amor. ¿Y de qué amor estamos hablando? Del amor que procede de Dios, del amor que está inscrito en nuestra realidad ontológica, ¿no? Fides Caritate Format, una fe informada por el amor, ¿sí? No es que yo creo no sé, creo en mi hijo que será buena persona. Pero la fe informada por el verdadero amor que viene de Dios va más allá, ¿cierto? De este simple ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Siguiente PPT, Fray Forti. ¿Se entendió esta última parte? ¿Sí? ¿Alguna antes de ir a modo de Sí, señor. conclusiones? Sí, muy bien. Sí, Fray. Excelente, gracias. A ver, entonces, a modo de conclusiones, y justo por ahí vamos con el tiempo. A ver, yo quisiera que se queden con estas ideas. El misterio de la gracia puede ser explicado, y esto lo lanzo aquí, y me parece muy interesante que lo diga los autores que he revisado, pero sí me gustaría que lo recalquemos. En la actualidad tendemos a hacer mucha teología. Hoy se habla incluso esa de teología desde la mirada femenina, la teología desde, no sé, desde un quehacer existencial, ¿no? La agricultura, o qué sé yo. Pero hoy, pues incluso hasta con toda nuestra realidad actual, pues surgen por ahí nuevas formas de hacer teología, pero no deja de ser lo fundamental en este quehacer teológico, ¿no? Que es Dios. Entonces, la conclusión es esta. Si hablamos en cuanto a la gracia, puede ser explicado por teologías diversas, como lo intentó Lutero, como lo intentaron los reformistas, pero siendo conscientes de los límites de ese quehacer teológico, no tienen por qué terminar siendo opuestos o descalificando a lo que cree nuestra iglesia, nuestra tradición o lo que creemos nosotros, ¿cierto? O sea, no puede descalificar, porque ya te estarías rompiendo el gran vínculo de unión con la iglesia. Y ese fue el gran error de Lutero, ¿no? O sea, rompió ese vínculo de unión con la iglesia, ¿no? Era muy buen teólogo, muy buen filósofo, pero se desligó, pues se desligó y le pasó esto, ¿no? Se explicó una teología que al final lo llevó a oponerse, a descalificar lo católico, ¿sí? La gracia es esencialmente otra conclusión, encuentro y relación. Me encuentro con Dios, me relaciono con Dios, ¿sí? Hay un Dios creador, una criatura. En Dios es comunión y en el hombre es apertura, ¿ya? En Dios es comunión, porque Él nos ama siempre, hemos dicho al inicio, ¿sí? Y en nosotros es apertura, apertura a ese llamado, ya lo decíamos al inicio, que respondemos desde nuestra libertad, con agradecimiento a esa oferta divina de comunión, ¿no? Siguiente conclusión. La gracia es el encuentro de dos amores, podríamos decirlo de forma poética, ¿no? El amor de Dios hacia su creación, su criatura hacia el hombre, y el amor del hombre hacia Dios, que es la respuesta. Pero en el caso del amor del hombre a Dios, tal amor es suscitado, miren, suscitado por el previo amor divino. Es decir, volvemos a la idea de la iniciativa siempre es, ¿de quién? ¿De Fray Lino? ¿De Nirsa? No, ¿de quién es la iniciativa? De Dios. Claro que sí. ¿Ya? Hablar de la gracia es hablar de esa iniciativa de Dios hacia nuestra vida. Y ahí pasará por lo que hemos dicho, ¿no? Ser mejores personas, convertirnos, la perfección, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, por ser imagen de Dios, el hombre tiene esa capacidad para la gracia, o sea, para acoger el amor de Dios y al acogerlo, realizar el encuentro en el que consiste la gracia. Siguiente. Ahí está. A la luz de la Escritura no se puede negar que Dios es gracia, misericordia, esto ya lo me decían por ahí, amor, pero el amor se define y se califica por el bien, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de ello. Nosotros mismos lo practicamos. El amante siempre desea lo bueno, lo mejor para el amado. Imaginen lo que desea Dios para nosotros, ¿no?
la lógica de Dios es que un solo justo merece el perdón de todos los pecadores incluso, ¿no? ¿Recuerdan la escena de el diálogo Abraham-Dios, ¿no? Cuando Sodoma y Gomorra, ¿sí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que Sí, decía sí, Abraham sí. ante Dios? ¿Qué le decía Abraham a Dios? Que sí, él le dijo varias veces, si hay tantos que se convierten y creen en ti, Ajá, tú salvarás ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué es esta que se atrevía a tierra y así negociar hasta así que con él también Dios? ¿Por qué es que se atrevía a negociar que con confiaba en su Dios así? gracia. Porque confiaba en su gracia, bien dicho, Y con- Diana, porque confiaba en su gracia. Entonces, la lógica de Dios es justamente por ahí. Basta un solo justo para merecer el perdón de todos los pecadores. ¿Sí? A ver, me gustaría para ir terminando, esta es ya la última PPT, perdón si les estoy robando ahí un par de minutos. Quien tenga a la mano la Biblia, ya sea virtual o física, busquen Romanos 5, 15, 21. ¿Ya? Y quizás puede ser la cita que nos quede ahí a manera de recuerdo. Dice, Romanos, yo lo voy a leer por cuestión de tiempo, ¿ya? Romanos 5, 15, 21. ¿Ya? Dice, pero con el don no sucede como con el delito. Está reafirmando esta idea de la lógica de Dios. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, pecado de Adán, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida, Jesucristo. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, aquí hace referencia al pecado original, ¿cierto? Así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Estamos hablando de la gracia justificante. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿A qué hacemos referencia? ¿A la acción de quién? de De Dios. Jesús, claro, del mismo Dios, ¿no? La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo dice Romanos 5:20. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la lógica de Dios. Si queremos reflexionar sobre la gracia, es eso. Entonces, la doctrina sobre la gracia afirma no solo que Dios ama al ser humano, sino también que este amor transforma a la persona. Miren, miren, transforma a la persona. Si alguno dice que esto no pasa, ay de ti luterano, diría yo, ¿no? Ay de ti protestante. Permitiéndole así realizar el encuentro al que tiende todo amor. Miren, una relación, una comunión, iniciativa de Dios, un encuentro que nos transforma, todo en el amor, ¿no? En el lenguaje del amor. En efecto, el amor no retiene su categoría, rompe su trascendencia, cubre la distancia, quiere llegar al amado. Nosotros buscamos a Dios, dice Santo Tomás, venimos de Dios y vamos hacia Dios, asemejándonos a Él. Busca la reciprocidad. El amor se realiza plenamente en la amistad, en la recíproca benevolencia de quienes se aman. No hay duda de que Dios nos ama siempre. Pregunta personal, ¿le amamos siempre nosotros en este mundo actual? No quiero respuestas, cada uno tenemos la respuesta. Pues con ello nos vamos a reflexionar. Gracias por su atención y bebamos en la gracia de Dios. Fray, muchas gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Gracias. gracias.
Muy bien, buenas Gracias, noches. Felino. Buenas Buenas noches. noches. Fray. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Por la Buenas noches. cámara, parece que nunca Fray, funcionó. muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, Gracias. Fray. Fray, Buenas buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias, Fray. Bendiciones, muchas gracias. Igualmente, Bendiciones, Fray. bendiciones. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre. Amén. Nuevamente, Frailino, muchas gracias por este espacio y a todos nuestros queridos estudiantes también gracias por participar de este. Nos estaremos viendo nuevamente en 8 días para seguir con nuestras clases. Para los que no han hecho su evaluación, recuerden que el plazo es para este viernes 30 de mayo. Espero que les vaya muy bien. Y para los que ya la hicieron, espero que les haya ido muy bien. Muchas gracias Súper, para todos. Y bien. entonces nos estaremos viendo y estamos en Bien. contacto. Cualquier Venga. pregunta, ya Bien, saben, Fray. pueden hacerla por